Ya, comenzó la grabación, ¿cierto? Déjenme verificarlo. Ok. Grabando. Compartimos. Ya. Entonces, como decíamos hace un ratito, hoy día 20 de octubre ya, retomamos por receso y, como les decía, estoy por comenzar la revisión de la primera evaluación. Han pasado ya varios días, ha sido lenta la revisión. Espero ya la próxima semana más tarde tener la nota de la primera evaluación. Y se nos acerca en el horizonte la segunda evaluación que, repito, es implementar un trabajo similar al que hemos venido haciendo, pero ya con mayor complejidad en el desarrollo de la actividad. Hasta aquí hemos encriptado de manera simple los mensajes y hemos enviado a un compañero. Esa misma actividad le vamos a ir subiendo la complejidad y luego vamos a usar los distintos elementos que vamos a ir viendo estos días, entre cifrado simétrico, hatch, ¿ya? Para poder implementar estas técnicas de cifrado, y de eso va a salir un informe, ¿ya? Se hacen pares también, para que vayan viendo ahí al compañero con el que van a trabajar, ¿ya? Y se va implementando muy similar al laboratorio 1, pero repito, con algún grado mayor de complejidad, donde lo vamos a trabajar en Java, y a partir de mañana vamos a analizar algunas clases de Java que vienen para poder implementar la criptografía en ese lenguaje. ¿Ya? Repito, estamos a 20 días más o menos de esa fecha. Vamos a ver ahí cómo andan los tiempos, pero eso es lo que tenemos planificado. ¿Ya? Para que lo tengan ahí en mente y empecemos ya a partir de mañana, que les voy a entregar lo general de la tarea para que empecemos a trabajar en ella. Ojo, hablo de la tarea porque no es que haya que entregar la tarea, o sea, ustedes van a entregar el informe, pero para entregar el informe tienen que desarrollar esta aplicación. Por eso hablo de la tarea, ¿eh? Bueno, no quiero confundirlos, pero en realidad el producto de entrega es el informe. Avanzo si no hay ningún comentario. ¿No? Ya, avanzo. Entonces, entendiendo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias, aquí está. Es que no vaya la barra. Si me coloca la carrera, ahí está. Ya. Bien, entendiendo eso, hemos ido desarrollando las actividades y nosotros nos encontrábamos analizando lo último que estábamos viendo. Después de... Ah, bueno, pregunta. ¿Vieron el Enigma, no? ¿Alguien pudo ver Enigma en el receso, no? ¿No? Código Enigma. Nadie lo vio, ya. Se lo recomiendo. Es bastante del área nuestra. Ahora, lo que sí espero que no hayan dejado de ver son estos algoritmos que están aquí, ¿no es cierto? Esto se los encargué, ¿no es cierto?, que vieran el algoritmo DES y el algoritmo AES. Escucho. ¿Visitaron los videitos que están acá, no? Chuta. Se fueron de receso completamente, ¿cierto? No quedó espacio para hacer un poco de lo académico. En mi caso no pude, estuve haciendo otras tareas. Ya. Ok, repito, lo que pasa es que yo hoy día quiero hablar de los sistemas DES y AES, ¿ya? Pero no voy a entrar en todo el tecnicismo que explica el video. También me sirve que lo hayan visto porque lo que les voy a ir diciendo va a salir de ahí. No lo vean ahora ya, no es necesario verlo ahora, dura alrededor de 20 minutos, 15 minutos cada uno, véanlo después de la clase, ¿ya? Porque vamos a conversar respecto a esto. Hay que decir algo importante y ahí junto Enigma, ¿no es cierto? Código Enigma, lo junto con los algoritmos A y D, y DES, ¿ya? Que se van a dar cuenta en el video que la explicación es muy matemática del tema de los algoritmos, ¿ya? Y ahí recordemos un poco, o sea, los antecesores a los informáticos, ¿no es cierto? En sí, al ver la película también se van a dar cuenta, son los matemáticos, ¿no? Tenemos una raíz común
la gente de matemática fueron los que comenzaron y fueron los precursores del desarrollo de la informática. Así que estamos bastante cerca en esa línea. Así que, por eso la explicación la hace un matemático ahí de los algoritmos. Incluso ellos los van a implementar, ¿no? Lo implementan en el curso. Yo siempre le he dicho esto, y se lo repito, cuando yo estudiaba muchas veces me quedaba la gran duda, sobre todo porque uno va, entra a una clase y de repente no tiene todo el contexto general de la clase, va viendo como por parte, y yo decía, chuta, cuando me toque implementar, no sé, las capas de red, cuando me toque implementar el modelo físico, el modelo lógico, etc. Y no me daba cuenta que esto ya está implementado. Y yo lo estaba estudiando para poder entenderlo y usarlo a futuro. Bueno, lo mismo les digo acá. Le hago ese paréntesis, le hago ese alcance. Estos algoritmos ya funcionan, ya existen, han sido estudiados muchas veces, han sido descifrados y rotos también en algunos casos. Entonces, ojo con eso. Nosotros estamos tratando de entenderlos para poder usarlos, ¿ya? Así que no se asusten cuando vean el video y vean todas las funciones que están ahí y que él habla de implementarlas, ya que ellos es un curso de seguridad donde ellos sí implementan los algoritmos, nosotros los estamos usando, por si acaso. ¿Ya? Se los dejo ahí para que lo tengan claro. Bien, voy a retomar cortito esto, pero me interesa en realidad conversarles un poquito de esto, ¿ya? De cómo el algoritmo DES realiza su trabajo, pero para eso hay que retomar, si es que debe estar un poquito oxidado en 2 semanas, ¿ya? Esto que vamos a ver acá. O sea, estamos tratando de ver una estructura de cifrado en bloques, es decir, se toma reitero, la idea es un bloque de caracteres y se trabaja sobre ellos. Existe otro cifrado que está más adelante, que es el cifrado de flujo. El cifrado de flujo está acomodado más carácter a carácter. En cambio acá, repito, se toma un fragmento de 64 bits, de 32, muchas veces, en este caso 64, y ese bloque de 64 bits se cifra. Entonces dice, un cifrado de bloque simétrico consiste en una secuencia de rondas o etapas, ¿no es cierto?, con sustituciones y permutaciones controladas por una llave. ¿Ya? No voy a profundizar mucho en eso, reitero, lo habíamos mencionado en una sesión anterior, solo algunas características de este tipo de cifrado de bloques, que es el que vamos a ver ahora. Están ahí algunas características como que son importantes, como el tamaño del bloque, el tamaño de la clave, el número de ronda, los algoritmos de subllaves, las funciones de ronda, la encriptación y la desencriptación rápida del software y el fuzzy análisis. Todo esto está asociado al cifrado de bloques. Bueno, reiterar, es un cifrado simétrico, ¿no? Simétrico. Y algo muy importante y que los voy a recalcar es que este algoritmo DES era un algoritmo, toda su forma de trabajar era, digamos, secreto, llamémoslo así, no estaba público. Entonces se aplicaba DES, pero nadie sabía cómo funcionaba. ¿Ya? Se diseñó también en secreto. Entonces ese era un poco el tema. Y con el correr del tiempo, con el criptoanálisis, ¿no es cierto?, se pudieron ir descubriendo algunos patrones, y con el tiempo se descubrió cómo funcionaba el algoritmo, sin que lo dieran a conocer. Y al mismo tiempo, es un algoritmo que está muy bien hecho matemáticamente y también en la forma estructurada. Podemos decir que no tiene grandes fallas, ¿ya? Al contrario, es una pieza de joyería para la época que se hizo, ¿ya? El único detalle que tiene, su gran debilidad, es el tamaño de la clave, ¿ya? Que para la fecha comenzó en 56 bits, de 64, ¿ya? O sea, aquí recuerden que los bloques son de 64, pero había una cantidad de bits de rellenos, ¿ya? Pero la clave en concreto eran 56 bits. Entonces, su gran debilidad es esa, que su clave es pequeña y con el correr del tiempo las máquinas pudieron descifrar por fuerza bruta, ¿ya?, al ya desarrollar el algoritmo y pudieron descifrar la criptografía de este algoritmo.
Hay algunos detalles que conversamos en la sesión anterior, ¿no es cierto? Que está basado en Lucifer de IBM, que también estuvo metido en la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos también ahí en el tema, la NSA, incluso la DEA. Me imagino que habrán visto alguna película de esta últimamente de narcóticos, ¿no es cierto? La policía de la DEA es la que está encargada, ¿no es cierto?, ahí de ese tipo de operaciones. También trataba temas ahí estaban involucrados todos estos organismos estatales americanos en el desarrollo de este algoritmo. Termino diciendo que se usan unas rondas Pfizer, que es lo que explica el video. Bien, les reitero, les dije al comienzo, quizás no quedó grabado, los invito a ir de a poquito digiriendo esto, ya que hoy día nos va a tocar la parte teórica. Ya mañana vamos a hacer un poco más práctico, pero cuando quieran intervenir, por favor, háganlo, porque esto se vuelve, digamos, muy monótono si no lo hacemos, ¿ya? Ahí está. Más numeritos que ustedes van a poder leer respecto a lo que es DES. Vamos a pasar a ver un poquito la estructura, el algoritmo y cuáles son sus principales, podemos decir, gracias dentro de esta pieza. Cómo lo pensaron, cómo lo diseñaron estas personas, digamos, para poder encriptar, en este caso, los textos planos. Destaco largo del bloque, 64 bits, largo de la llave, 56 bits, más 8 bits de paridad. ¿Ah? Se realizan 16 rondas de procesamiento. Cada ronda utiliza una de 16 llaves, subllaves generadas desde la llave original, de 56 bits. Cada subllave tiene 48 bits. Y cada ronda, como dice, es simple para cifrar un bloque. ¿Ya? Un bloque, cada bloque, de cada ronda sale un bloque cifrado. Seguridad es altamente dependiente de estas funciones que se llaman SBOC, y tiene la gracia, la cajita SBOC, que mapea de 6 bits, los transforma a 4. Esa es la gracia que tiene. Es como que comprime los bits. Vamos a mirar, vamos a ver ahí cómo trabaja en forma general. ¿Ya? Ahí tenemos, repito, el video muestra parte de esto, ayuda a entender un poco la lógica, pero nosotros nos vamos a centrar en dos partes aquí en el algoritmo DES. Vamos a separar acá, ¿no es cierto?, la izquierda de la derecha. La derecha tiene que ver con la clave que viene por acá, que viene la clave. Dijimos hace un rato que la clave tenía 56 bits, ¿sí? O sea, reitero, vienen 64, tiene algunos bits de relleno, se sabe cuáles son, el bit, por decirle, 64, 63, 62, etcétera, podrían ser los de relleno. Se toma los 56 bits que son los correctos, y se hace una operación aquí con la clave. A simple vista, ¿no es cierto?, se separa en dos la clave, izquierda y derecha, se le aplican funciones de corrimiento binario, ¿ya? Y después de esas funciones de corrimiento, se vuelven a comprimir y se tiene, esta compresión pasa de 56 bits a 48. Vamos a mirar ahí un poquito cómo comprime, ¿ya? Pero aquí, reitero, de 56, 28, 28 pasa a 48 bits. Eso pasa con la clave. Esta clave de 48 bits baja y puede ser enviada, ¿ya?, a destino. Al mismo tiempo, esta clave pasa para poder cifrar los datos que vienen en claro, ¿no es cierto?, mediante distintas funciones. Al igual que la clave, ¿no es cierto?, en este caso el texto plano se separa en dos, L y L, izquierda y derecha, ¿ya? En el caso de la L hacia acá, ¿no es cierto?, que las vemos viendo ahí, entra por este lado, ¿no es cierto?, por este lado, y sufre varias transformaciones. Aquí está, perdón, izquierda, derecha. En cambio, la R de acá, ¿no es cierto?, fíjense, sale sin pasar directamente por la
la compuerta de expansión, ¿ya? Hay una parte que pasa hacia acá, y hay otra que es sometida a las distintas funciones. Vamos a ver ahí cómo se expande y cómo se comprimen los bits. Ya que fíjense que aquí entran 32, se expande a 48, y de 32 se transforman en 48, para poder ser operados por un OR exclusivo de la clave que viene en 48 bits, tienen que tener el mismo largo, se aplica el OR exclusivo 48 y 48, y sale un bloque de 48 bits que entra a la caja SBOC, donde es comprimido y retornan 32 bits acá. En PBOC, otra función, toma los 32 bits que salieron de acá de la compresión, los reordena, le hace un corrimiento y finalmente hace un OR exclusivo, ¿no es cierto?, con la parte que viene de acá, y se obtienen las dos partes que se van a transmitir. Una parte, digamos, ya viene encriptada con la clave, ¿no es cierto?, bajo la transformación. La otra se junta y se transmite la palabra de 64 bits más la clave de 48. Ya, conversemos un poquito. Sé que son varias cajitas, son varios números ahí que se explican más adelante, pero ¿qué les puede llamar la atención de este diagrama? No sé si se escucha. Sí, Abraham, te escuchamos. Ya. Lo que pasa es que las combinaciones ¿Ya? son muchísimas. Son muchísimas combinaciones solamente para Para cifrar un bloque. Ahora no te escuchamos, Abraham. Trata de acercarte más, quizás, o te va a tocar escribir si es que tienes dificultades para transmitir. Sí, tomo lo que dijo Abraham un poquito, sí, son varias combinaciones, ¿no? Estábamos diciendo eso y les digo, les repito, no piensen decir, oh, ¿cómo voy a implementar todo eso? ¿Cómo lo voy a entender? Esto ya existe. ¿Ah? No podemos analizar para saber cómo funciona, ya está implementado, yo lo puedo usar solamente. Pero claro, igual hay que saber que en algún momento alguien lo tuvo que implementar, ¿no? Y esa lógica, como todo buen informático lo sabemos, tenemos que entenderla primero para poder aplicarla y poder implementarla. Si es que nos tocará implementar alguna variante, alguna cosa similar, claro, hay que entenderla primero. ¿Ya? Pero en este caso nos están explicando para ver cómo va. Ya, ahí dice sí, voy a escribir, dice Abraham. Ok, ahí esperaremos ahí lo que vaya escribiendo Abraham. Bien, vamos a pasar a mirar un poquito las cajas, pero repito, separamos en dos la clave por un lado, que entran 64 bits, lo limpia, pasa 28 para un lado, 28 para el otro, le hace un corrimiento binario, estamos hablando en binario todo, de 56 los comprime y llega a tener una clave de 48. Vamos a ver ahí, son técnicas bien matemáticas, repito, de cómo comprimir. Por eso les digo, esa cercanía entre los matemáticos y los informáticos en aquellas épocas eran muy cercana, todo siempre ha sido bastante cerca entre la matemática y la informática. Al tener la clave de 48, ya puede seguir las operaciones. Ya, si aumento la cantidad de bits de 64 a 1024, de igual forma sería algoritmo DES. Ya, ahí cambiamos, pues. Ahí cambiamos, lo vamos a ver enseguida. Hay algunas variantes del DES, pero la clave del DES llegó de 128, ¿ya? Y llegó a tener 168, ¿ya? Variantes de DES. Pero hay un detalle importante, y aquí es donde tenemos que hacer ese parangón, ¿no? Siempre tenemos que pararnos en el momento que se hizo esto. Imagínense, ya nos dimos cuenta todo el procesamiento, todo lo que había que hacer para cifrar un bloque, pero a medida que va creciendo la clave, se requiere más procesamiento, más trabajo, más carga para poder hacer esto. Entonces, claro, en su tiempo no eran tan óptimos los algoritmos que iban teniendo claves más grandes.
Entonces era una cosa por otra. Seguridad por rendimiento, se buscaba un equilibrio, decía, ok, usemos claves de 64. Luego dijeron, usemos claves de 128. ¿Ya? Pero, repito, aquí en realidad, si te estás refiriendo a la clave, ¿ya? No se trabajó con 1024. Si te estás refiriendo a los bloques, hay diferentes utilizaciones de bloques y después usaron bloques más grandes. Pero DES alcanzó a cifrar con claves de 168. Sí. Ya, miremos un poquito cada una de las compuertas, la compresión, la expansión. Fíjense por favor en SBOC, PBOC, ustedes pueden volver cuando sea necesario, y también lo voy a ir haciendo. Aquí estamos en expansión, ¿ya? Y sería un poco esta, expansión. Entonces aquí nos muestra cómo expande y cómo permuta, cómo pasa de 32 bits a 48. Y también cómo los va permutando. Técnicamente nosotros vemos la salida, no estamos viendo cómo lo hace el algoritmo, pero como ustedes se dan cuenta, en realidad lo que se hace es un relleno. O sea, los 32 bits se colocan abajo, ¿ya? Y se colocan bits de relleno. Pero por supuesto, el algoritmo sabe el orden en que están los bits que necesita y sabe cuáles son los de relleno, ¿ya? Entonces, ahí aparecen los bits que van haciendo el relleno, ¿no es cierto? Y se va trabajando de esta manera, ¿no? No nos vamos a tener más allá, solo vamos a entender de que entran 32 y por alguna permutación y alguna función, la salida se vuelve de 48 bits. ¿Ya? Entonces, esto sería equivalente a lo que pasa aquí. ¿Ya? 32, se hace el relleno y pasa a 48. El algoritmo sabe cuáles son los bits que sirven y cuáles los que no. Después explica la caja SBOC, que sería esta que está aquí, que recibe los 48 que se expandieron, de 32 recibe 48, y recibe el resultado de un OR exclusivo, ¿no es cierto?, que es bit a bit, entre la expansión y la clave. Va a recibir ese resultado. El OR exclusivo, habitualmente, cuando son iguales es 1 y cuando son distintos es 0. Aplica el OR exclusivo, se tiene el nuevo bloque, y ese nuevo bloque de 48 bits entra a esta cajita. Esos bloques de 48, ese bloque se separa en 8 cajitas de 6 bits. ¿Ya? En 8 cajitas de 6 bits. Y como esas 8 cajitas de 6 bits se separan, acá están todas las combinaciones posibles, ¿ya?, de los 6 bits. Entonces, se toma esa cajita, ¿ya?, que tiene 6 bits, y se ordenan de la siguiente manera. Los primeros 4 se buscan aquí en la tabla, y los últimos 2 se buscan acá, en este caso, en la columna. ¿Ya? Están todas las permutaciones hechas, y si voy a colocarlo aquí para que lo entiendan, ¿eh? Déjenme colocar aquí mi pizarra. ¿Ya? Vamos a hacer una pizarra improvisada. Una simple pizarra. ¿Ya? Ahí estoy. Si yo tenía que transmitir, ¿no es cierto?, el 010101, ¿ya?, se separan estos 4 primeros, se buscan acá, aquí los encontré, 0101, y se buscan los 2 últimos acá en la fila, 01. Y se hace el cruce, ¿no es cierto?, y lo que se transmite es esto. 001010. ¿Sí? Entonces paso de 6 bits a 4. Esa es un poco la gracia. Por supuesto, en el otro extremo, tengo que tener la inversa de esto, ¿no es cierto?, donde yo busco en realidad el numerito que voy a transmitir, que era 0010, tomo este y vuelvo a poner los 6 bits. Coloco los 4 primeros y los 2 últimos.
Entonces puedo nuevamente expandir lo que me están enviando. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿ya? 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ya, vamos a tratar de encontrarlo. ¿Cómo sería la compresión? Entonces busco los 4 primeros, los busco aquí. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahí está la columna. ¿Sí? Esta columna. Y los últimos 2 son los últimos de acá, ¿no? Los últimos. Así que lo que se obtendría es esta secuencia. 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Esa sería la nueva palabra de 4 bits en vez de 6. ¿Sí? 6 por 8, ¿no es cierto? Son 48. En este caso, 8 por 4, 32. Entonces transforma la palabra de 48 a 32 bits. ¿Comentarios respecto a lo que estamos analizando? ¿No? Ya. Avanzo. ¿Sí? Entonces, miro arriba, se hizo la expansión de 32 a 48, se hizo el XOR con la clave que viene en 48, de los 48 se obtiene, entran 48, salen 32 de acuerdo a lo que conversamos, y va a entrar a la caja PBOK. ¿Ya? Y aquí viene PBOK, que lo que hace es un chip, un corrimiento binario, ¿ya? Y como se dan cuenta, si aquí tengo el 0, 1, etcétera, él hace el corrimiento de acuerdo a lo que está establecido en el algoritmo y cambia de orden los bits. ¿Ya? Es un reordenamiento de lo que salió de allá, siempre tratando, repito, de despistar al que está tratando de, ¿no es cierto?, descifrar o de entender cómo funciona esto. O sea, alguien se pudo haber dado cuenta de que hacía esto, llegaba aquí, y esto era nuevamente revolver un poco los bits para que pasaran abajo nuevamente a un OR exclusivo con un R y obtener la salida de acá. Entonces, PBOK, repito, solamente hace este corrimiento de los 32 que entran, los revuelve y esta es la salida. ¿Sí? Ya, ahí vamos. Hemos analizado básicamente todo este lado. ¿Ya? No sé si hay algún comentario, repito, hagámoslo nomás, chiquillos. Sí. Profe, Sí, escucho, José. yo tenía una duda en el S-Box, ¿Ya? que habían claves de 4 bits que se repetían. O sea, al transformar de 6 a 4, habían ¿Ya? varias de 4 que se repetían. ¿Qué pasa en ¿Ya? esos casos? ¿No se confunden los bits? Técnicamente no deberían repetirse. Técnicamente no deberían repetirse. Por ejemplo, del 010110. A ver, no sé cómo explicarse. ¿Sí? ¿Qué fila, Eh, qué columna? Columna, 1, eh, 2, 3, 4. es que hay hartas que se repiten, veo. Por ejemplo, la sexta fila, o ¿Ya? sea, la sexta columna 1, 2, en 3, la, 4, 5, 6. en la ¿Sí? tercera fila. Hay ¿Ya? Eso. 0, 11, 10. Y ¿Sí? la que dijo delante, la casi la última, también tiene 0, 0, 1, 1, 0. A eso me refiero. ¿Qué pasa con esas que se repiten? Lo que pasa, como te digo, es que de vuelta tiene que estar el algoritmo con alguna otra ayuda seguramente para poder volver, digamos, al original. ¿Ya? Aquí solamente estamos viendo cómo lo cifra y cómo obtiene el número para comprimirlo, pero tiene que haber el inverso. Y bueno, si tú te pones a pensar en el algoritmo, si se repite, lo más probable es que te pueda dar una posición de la columna, una posición de la fila, y tú puedes obtener Profe, el otro de vuelta. pero se repite, pero se le añaden los números de la izquierda, por cierto. Es que para enviarlo no, para enviarlo no, como te digo, los 4 primeros, los 2 de acá, y se obtiene ese número.
ese número se envía. Entonces el compañero lo que pregunta es que si ese número se envía y llega al otro lado, él pregunta si hay otro igual a ¿Cómo este vas a acá, saber cuál de los dos? si hay otro igual a este acá, ¿ya? ¿Cómo se sabría? Estoy revisando y estoy tratando de buscar alguno igual, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, cuando el otro recibe el 0, 0, ¿cómo sabe cuál es cuál? ¿Sí? Entonces, repito, debe haber una función inversa que le haga la transformación y le diga, ya, este es el 0, 0, pero de la primera columna. Entonces, este toma esto, más esto, y transforma 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, repito, lo que tenemos que entender básicamente es la técnica de pasar de 6 a 4. ¿Cómo se retransforman? No está acá la tabla de cómo se retransforman. Está la tabla de cómo se comprimen. ¿Sí? Y lo interesante, gracias igual al compañero José, fue lo que estamos hablando, es entender de cómo los que pensaron el algoritmo trataban de buscar alguna forma, ¿no es cierto?, de hacer todo este colado, digámoslo así, para poder cifrar los datos. ¿Ya? Estamos hablando de la década de los 70, más o menos, 1970, cuando se comenzó a trabajar el DES. ¿Ya? Pero sí, estoy de acuerdo con el compañero que ahí podría haber algún grado de confusión. Por el momento no nos vamos a extraer de ese detalle, vamos a ver cómo se envía. Posteriormente tiene que haber otra función que haga la función inversa. ¿Ya? Bien, visto el lado izquierdo, solamente mencionar, no voy a profundizar mucho en el lado derecho, ¿ya? Pero también está la forma de ir separando las claves, ¿no? La clave 56, ¿no es cierto? Se separa en la mitad izquierda, la mitad derecha, ¿sí? 28 y 28, ¿ya? Ahí se separan de alguna manera, ¿no es cierto?, los bits. Y se genera LK y RK. Si lo miramos acá, ¿no es cierto? Es como izquierda y derecha, ¿sí? Se refiere a estos dos. Y se hace su trabajo también ahí con la clave. ¿Ya? Después, ahí, en cada ronda, se va generando una nueva clave a partir de la clave que se fue generando. ¿Ya? Básicamente, aplicando la misma técnica, dividiendo la que viene entrando en dos y haciendo un corrimiento shift de los binarios. ¿Ya? Hay todo un detalle, si bien repito el video, más detalle, pero por ahora nosotros necesitamos solamente entender esa etapa. Bien. Luego da toda la explicación de las rondas, ¿no es cierto? Y nos cuenta ahí que hay algunas rondas donde hay un desplazamiento 1, en otras rondas hay un desplazamiento 2, el desplazamiento es el chip, ¿ya? La cantidad de bits que se desplazan, ¿ya? Para terminar, ¿no es cierto?, con una permutación con compresión, ¿ya? Que lo que te permite pasar de 48 bits nuevamente a 256. Lo mismo que conversamos aquí, ¿cómo sería? Bueno, esa parte que no tenemos por ahora en el algoritmo sería eso, expandir. Existe una clave acá que es la planificación de las llaves que se generan. También parte importante del algoritmo, ya que de una salen finalmente 16 claves para que en cada ronda se pueda ir encriptando los distintos bloques que se están enviando. Es importante también entender de que este cifrado de bloque tiene un tamaño fijo, ¿ya? O sea, yo puedo mandar 16 bloques de 64, independiente si dije hola o si envié varias palabras. ¿Por qué esto? Porque necesitamos que la persona no tenga ninguna referencia para poder descifrar el tema. O sea, si yo mando hola y el mensaje es cortito, él puede juntar varios mensajes cortitos y tratar de buscar algún patrón, alguna idea, para poder encontrar alguna pista para poder descifrarlo. Entonces, yo mande hola o mande unas 10 oraciones, el bloque va a tener el mismo tamaño, ¿ya? Con mucho relleno en algunos casos, pero la idea es esa. Entonces, ahí se observa esta, entre comillas, basura que se genera al momento de transmitir un mensaje cifrado. Hay que entenderlo así, ¿no? Es basura
para lo que es la transmisión de datos, ya que me carga de más caracteres que tengo que enviar, cuando muchas veces lo que debía haber transmitido en claro eran 4 caracteres. ¿Ya? Entonces, ojo con esos detalles que van ahí en el cifrado de bloque. Cierro acá la idea. Repito, no voy a detallar mucho la derecha, pero esta es más o menos la idea de DES. Y la característica más importante es que este algoritmo era secreto, ¿ya? Nadie conocía cómo funcionaba, pero con el tiempo se empezó incluso a empezar a publicar algunas ideas de cómo funcionaba y finalmente ya se develó el algoritmo. Pero, repito, la debilidad no está en el algoritmo funciona a la perfección. La debilidad está en poder descubrir la clave. ¿Y cómo lo rompieron? De la única forma que se rompen los buenos algoritmos, que lo hemos dicho hartas veces. ¿Cuál es? A fuerza bruta. Probando todas las combinaciones. Exactamente. Ya, aquí está. Cierro con la idea del DES para pasar a la AES, ¿no es cierto? Dice DES, la última palabra, caja en realidad, dice. Y aquí nos damos cuenta que una permutación inicial antes de la ronda, ni las mitades que se intercambian después del último round, de la última ronda, ni permutaciones finales, inverso, todo lo que está pasando, ninguno de estos sirven para el propósito de la seguridad. O sea, usar un DES con una clave de 64 hoy día es inseguro. ¿Ya? ¿Por qué? Lo mismo, no es el algoritmo, es la clave. ¿Ya? La cantidad de combinaciones que genera una clave 64 hoy día en las máquinas la pueden romper después de horas, días o años, no importa, pero la pueden romper. Por lo tanto, ¿no es cierto? Como conclusión aquí, vamos a ver esta idea. Depende, bueno, la seguridad de DES está en estas cajitas justamente que transforman de 6 a 4, hay una función que lo hace de alguna manera, esa es la clave de, justamente lo que conversaba con el compañero, esa es la clave del algoritmo. Durante 30 años, digamos, no se han revelado puertas traseras, repito, solo está la posibilidad de la fuerza bruta. Y como conclusión, la gente que hacía esta pega sabía lo que estaba haciendo, estaban adelantados para su tiempo y solo mediante la fuerza bruta hicieron que DES dejara de ser un estándar que fue entre estos años el que se usaba con preferencia. Después de eso, ¿ya? Se destaca que este es un cifrado de bloques y hay una explicación de cómo se cifra el bloque, ¿no? Tenemos el bloque P con el C, que es el bloque cifrado de texto, y una función que se llama encriptar, con una llave K. ¿Sí? Entonces, el cifrado es igual a encriptar el P, que es el bloque de texto plano, por la clave K. Eso sería cifrar un bloque, entendiendo que el bloque es P. Esto es muy importante, ¿eh? Porque más o menos en esta lógica es la tarea que ustedes van a ir haciendo. O sea, tienen que implementar funciones que encripten y desencripten. Bueno, el desencriptado, que es esta, ¿no es cierto?, es el inverso. O sea, tengo un texto cifrado C, conozco la clave, tengo una función que realiza el proceso inverso de la función de encriptación y obtengo el bloque otra vez en claro o en texto plano. Aquí lo que se hace es reemplazar solamente, ¿sí? Se toma esta, y si C es igual a eso, ¿cierto? Matemáticamente se introduce, ¿ya? Y por propiedad inversa se puede obtener también el texto plano de esta manera, y acá lo mismo, en este se reemplaza P, ¿no es cierto? Y se puede también obtener el cifrado conociendo la función inversa, de ida y de vuelta. Pero se hace la salvedad que esto solamente funciona en una clave simétrica, ¿ya? Cuando la clave de encriptación y la clave de desencriptación es la misma. Si no son la misma, si son claves diferentes, entonces esta propiedad inversa de las funciones no se va a dar en este caso.
cuando tengo una K1 y una K2 que son distintas. O sea, reitero, este método de bloque sirve para cifrado simétrico. Bien, ahí estamos más o menos. Bueno, es largo, les dije al comienzo que había harta teoría hoy día en esta parte. Les voy a encargar en el ratito asíncrono, básicamente, que revisen el resto de la diapositiva, porque mañana voy a hacer algunos ejercicios, en este caso, del cifrado de bloques y de hash, junto con entregarle los lineamientos de la tarea que viene. Para terminar, y no pasarme, ya estoy sobre la hora, ¿no es cierto?, de la parte síncrona, señalar simplemente, quiero terminar completamente con DES, que luego de ser vulnerado DES en algún momento, empezaron a buscar alternativas para hacerlo más seguro. Y una que sigue teniendo algunos adeptos y que se usa en algún momento es el triple DES. O sea, imagínense, lo que hicimos es volver a aplicarlo 2 veces más. O sea, ya dijimos que se generaba bastante basura, muchas veces para enviar un texto que es muy breve. Aquí se hace 3 veces el algoritmo. ¿Ya? O sea, se aplica DES acá, en esto, aquí, y al resultado se le vuelve a aplicar DES con una clave distinta, y al resultado se le vuelve a aplicar con otra clave distinta. ¿Ya? El descifrado es lo mismo. La gracia de esto es que el largo efectivo de la clave pasó de 64 a 168, lo que le hizo, por supuesto, más robusto, y sigue siendo un algoritmo difícil de vulnerar solamente por fuerza bruta. Y en paralelo a esto, aquí está explicando el por qué no esto. ¿Por qué no esto? Bueno, denle una vuelta, pero aquí la pregunta es, ¿se usa una clave o 2 claves para este algoritmo DES? Y para no dejarle la incertidumbre, la respuesta es la misma. Con una clave de 64 no sirve. ¿Ya? No sirve aplicarlo porque la clave 64 es la vulnerabilidad del algoritmo. ¿Ya? O sea, si la respuesta es con una clave 64, esto no se debe aplicar. De hecho, se insiste mucho y se dice que no tienes que usar DES hoy en día con claves de 64. Ya, ahí hay una explicación, básicamente por qué sí, por qué no, pero la regla básica es esa. El gran problema es la clave. Ya, los quiero dejar aquí. Empezando en esto, les encargo que revisen el estándar de encriptación avanzada, que en este caso se conoce como AES, ¿ya? Pueden buscar información adicional, pero AES es una competencia, hubo un concurso que duró 2 años el concurso, donde pasaron 3 finalistas, y finalmente este algoritmo fue el ganador, donde a diferencia del DES, el algoritmo era público. Desde un comienzo fue público, todos sabían cómo operaba, pero aquí la fortaleza está en el tamaño de la clave. Ya, estoy en la 11, ojo, estoy en la diapositiva 11, necesito que revisen todas las diapositivas que quedan, porque mañana las voy a tomar bastante más rápido para poder hacer algunos ejercicios. Escucho, ¿algún comentario final? Ya, sin palabras. Gracias, reitero, mañana les voy a asignar la tarea, atento a lo que podamos ir haciendo y algunos ejercicios que vamos a realizar. Estoy en la oficina virtual, si alguien quiere conversar conmigo o plantearme alguna inquietud. Ya, ahí está lo que hay de Rodrigo. Bien, desearles que tengan un buen día miércoles y nos estamos viendo mañana. Gracias, chao, chao.